Ahora, en esta práctica vamos a estudiar la identificación de cationes. Específicamente nos vamos a concentrar en los cationes calcio más 2, el ion amonio y el hierro más 3. ¿Qué fundamentos teóricos necesitamos conocer para esta práctica? Vamos a ver entonces algunos aspectos de disoluciones, solvatación y hidratación, tipos de reacciones químicas y escritura de ecuaciones químicas iónicas. Y muy importante, el conocer las reglas de solubilidad de las sales. Entonces empecemos por definir qué es una disolución. Una disolución o una solución, que también se le llama así, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Vamos a tener entonces un soluto, que es el que está en menor cantidad, en menor proporción, y el disolvente o el solvente, que es la sustancia que va a estar en mayor proporción o mayor cantidad. Por ejemplo, podemos tener entonces disoluciones líquidas, por ejemplo, en el caso de un refresco, donde el solvente es agua, y por ejemplo, un azúcar y dióxido de carbono, en el caso de una bebida carbonatada. Podemos tener mezclas gaseosas, como en el caso del aire, donde tenemos entonces nitrógeno, por ejemplo, como el componente mayoritario, y algunos otros gases, más importante para nosotros, para la vida, el oxígeno. Y puede ser también que tengamos disoluciones sólidas, como en el caso de unas aleaciones o soldaduras. Es el caso de la soldadura en la cual el estaño está disuelto con disolución con el plomo. Generalmente, pues este tipo de disoluciones sólidas se les conoce como aleaciones en el caso de los metales. Una de las disoluciones más importantes, más comunes, es la disolución acuosa, en la cual entonces el disolvente es el agua. Si, por ejemplo, si vamos a hacer una agua con sal, sencilla, el agua va a ser el disolvente, va a ser el que está en el componente mayoritario. La sal, en este caso, pues, es cloruro de sodio, pues es un sólido, pero el agua tiene la capacidad de disolverla. Entonces la sal va a ser el soluto, el agua va a ser el disolvente. Ese proceso en el cual se dispersa o se disuelve esa sal, o puede ser también azúcar, por ejemplo, se le conoce como hidratación. Realmente la palabra general para el proceso de un disolvente, disolviendo, valga la redundancia, un soluto, pues que se conoce como solvatación, pero en el caso de hidratación es específico para cuando se utiliza agua. Entonces, hidratación es el proceso por el cual un ion es rodeado por moléculas de agua orientadas en una manera específica. Ahora, ¿por qué se refiere con la manera específica? Si recordamos la molécula de agua, pues tiene un momento dipolar bastante fuerte, donde tenemos entonces pares de electrones en el oxígeno, en una dirección, y enlaces con átomos de hidrógeno que son más electropositivos que el oxígeno. Eso hace que se forme un momento dipolar, que está aquí descrito, y esa orientación que se refiere acá es por la interacción entonces de las partes, en este caso la parte negativa del agua con la parte, en este caso el catión, que viene en la sal, y en el caso del anión, pues va a ser rodeado por las moléculas de agua, pero orientadas en este caso hacia la parte positiva. Si ustedes pueden ver acá, el agua es básicamente como que se voltea y tenemos la parte más positiva de la molécula orientada hacia el anión. De esa manera entonces se separan el catión y el anión y se puede disolver la sal. Ahora, no todas las sales se pueden disolver. En el caso del cloruro de sodio, pues sabemos que tiene una gran solubilidad en agua, pero no todas las sales pues, son solubles en agua a pesar de que tengamos este efecto. Así tenemos entonces la disgregación de un compuesto, por ejemplo, iónico, que sería el caso de una sal, donde van separándose del sólido gracias a la fuerza, en este caso del agua, donde el agua empieza a rodear los aniones con sus partes positivas y los cationes pues son rodeados entonces con las moléculas de agua orientadas hacia la parte negativa. Igualmente en el caso de sustancias que no son compuestos iónicos, sino compuestos donde hay un enlace covalente, como sería en este caso del metanol. Si vemos acá, tenemos el carbono, que generalmente se representa con este tipo de estructuras negras,
los átomos de hidrógeno que serían blancos y este que estaría representando el oxígeno. Entonces, son igualmente rodeadas por las moléculas de agua, utilizando este principio que vimos anteriormente de la orientación. Tenemos varios tipos de reacciones químicas que vamos a ver, pero en este caso pues nos vamos a concentrar más que todo en dos tipos, que va a ser las reacciones de precipitación y las reacciones de formación de complejos, son las, digamos que vamos a ver en esta práctica. Por ejemplo, en el caso de una reacción de precipitación, que no es el caso que vamos a ver hoy, pero se utiliza como un ejemplo, es la formación de yoduro de plomo. A partir de, vamos a ver la reacción, de sus disoluciones acuosas de las respectivas sales, formando entonces un sólido característico. Entonces tenemos aquí dos aspectos importantes que nos van a permitir caracterizar un catión en el caso de la sesión de este día, que es la formación de un precipitado, o no, puede ser también un indicativo o una manera de identificar el catión, y después de eso también la formación del tipo de sólido que se forma. Puede ser que sea muy disperso, que sea incoloro, que sea, digamos, blanco, o que en este caso, por ejemplo, sea amarillo. Hay algunos sólidos que son muy densos, entonces precipitan inmediatamente hacia el fondo del tubo. Hay otros que son menos densos, entonces van a quedar flotando en la disolución. Entonces, en este caso, cuando se forma ese precipitado, vamos a tener se va a separar de la disolución. Entonces tenemos el caso de la formación del yoduro de plomo a partir de nitrato de plomo y yoduro de sodio. Estos dos sales, estas dos sustancias inorgánicas son solubles en agua. Entonces muy importante acá también es poner el estado de agregación, el estado físico de las especies. En este caso esto significa que pues, son solubles en agua en esa temperatura, porque también está el otro factor de la temperatura. El yoduro de sodio, que es soluble en agua también, y que va a formar entonces yoduro de plomo, que va a formar ese sólido amarillo, y el nitrato de sodio. Entonces, si vemos acá, esta es una reacción de precipitación, pero también se le puede llamar una reacción de doble desplazamiento. Entonces, esta sería la ecuación que uno llamaría la ecuación química o la ecuación molecular. Tenemos ahora que vamos a desgregar las especies en sus respectivos iones. En este caso tenemos plomo 2 más o plomo más 2, el ion nitrato, el ion sodio, el ion yoduro. Entonces lo que hacemos aquí es separar los respectivos iones. Ahora vean que aquí se separan los iones que son solubles en agua. Cuando pasamos al producto, en este caso yoduro de plomo, pues ese ya no está soluble en agua, entonces se queda de la misma manera que se escribió aquí anteriormente. Y el nitrato de sodio, pues entonces sería sodio y nitrato, siempre respetando la estequiometría. Es importante entonces que la ecuación, cuando se escriba, tiene que estar debidamente balanceada. Entonces, a este tipo de ecuación le vamos a llamar la ecuación iónica general, donde estamos describiendo todos los iones de la reacción. Ahora, vamos a tener entonces que tenemos ion nitrato en un lado, al lado izquierdo de la flecha de la ecuación química, tenemos ion nitrato al lado derecho, entonces se pueden eliminar, y tenemos dos sodios a la izquierda, dos sodios a la derecha. Entonces, al final, lo que nos queda, este ion plomo, este ion sodio no está a la derecha, si lo podemos ver, porque está colapsado, en este caso, o comprimido en forma de un sólido llamado yoduro de plomo. Entonces, cuando eliminamos los otros iones, que le vamos a llamar los iones espectadores, entonces tenemos lo que conocemos como la ecuación iónica neta, donde lo que estamos escribiendo son los iones que están participando en la reacción, en este caso la reacción que nos interesa. Y los demás, pues en este caso el ion sodio y el ion nitrato, van a ser los iones espectadores. Básicamente funcionaron como iones acompañantes y después se desprenden de sus iones originales, en este caso de sus cationes originales, que sería el yoduro y el plomo, y entonces forman el nitrato de sodio, que es soluble en agua. Entonces, ¿cómo escribimos las ecuaciones iónicas y las ecuaciones iónicas netas? Tenemos que tener la ecuación molecular debidamente balanceada,
escribimos la ecuación iónica mostrando las especies químicas disociadas en cationes y aniones. Se eliminan los iones semejantes de ambos lados de la ecuación iónica. Se verifican las cargas y el número de átomos dentro de la ecuación iónica neta, que tengan que estar balanceados. Por ejemplo, en este caso tenemos la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio. Entonces, el nitrato de plata, cloruro de sodio, los dos son solubles en agua. ¿Y cómo sabemos que son solubles en agua? Bueno, por eso vamos a ver las reglas de solubilidad. Y ya con el tiempo, pues se va haciendo familiar, digamos, si es una sustancia soluble o no. Eso es básicamente una acumulación de experiencia. Pero al principio, pues necesitamos las reglas. Tenemos entonces el nitrato de plata soluble en agua, el cloruro de sodio soluble en agua, entonces por eso están en fase acuosa y van a formar entonces el sólido cloruro de plata, que es un sólido característico, y el nitrato de sodio, que es soluble en agua. Entonces tenemos la ecuación iónica general, donde tenemos sencillamente abiertos, dispersos todos los iones, y se empiezan a eliminar los iones que están del lado izquierdo, del lado derecho de la flecha, de la ecuación química, y entonces tenemos o terminamos con la ecuación iónica neta. Y es importante que no esté escrito, pues poner también el estado de agregación de estos iones. En este caso sería acuoso. Entonces, esa sería una prueba para poder distinguir. Por ejemplo, es algo que se utiliza para determinar si hay cloruros, por ejemplo, en el agua. Entonces, se utiliza una solución de nitrato de plata, bueno, se conoce como nitrato de plata amoniacal. Y en este caso, pues nos va a dar un precipitado, un sólido, o a veces sencillamente una suspensión blancuzca que nos va a indicar que hay iones cloruro. Y bueno, regresando al caso del yoduro de plomo, entonces lo que hablamos al principio, de que vamos a tener los iones solvatados, rodeados por moléculas de agua que van a estar orientadas, dependiendo si sea el anión o si sea el catión. Entonces, tenemos acá el potasio y el nitrato, que son los iones espectadores. Cuando la reacción ocurre, pues ellos permanecen en disolución, mientras que el yoduro de plomo pues, forma el sólido amarillo característico. Entonces, podemos distinguir, por ejemplo, la plata, si utilizamos, por ejemplo, cloruros, una solución que tenga cloruros, va a dar un sólido blanco, mientras que podemos distinguir plomo, si fuera el caso, mediante una solución, por ejemplo, de yoduro. Bueno, entonces las reglas de solubilidad que tal vez esperamos que las hayan visto ya en la clase de teoría del curso. Entonces, tenemos que todos los iones o todos los compuestos que están de este lado van a ser solubles, o sea, todos los nitratos son solubles en agua, o sea, esto se refiere a la solubilidad, básicamente está basada en agua. Los iones acetato, cloruro, bromuro, yoduro y sulfato, todos estos, y aquí entonces vamos a tener excepciones. En el caso de los nitratos, entonces todos los nitratos son solubles sin excepciones, todos los acetatos son solubles sin excepciones, y por aquí entonces empezamos a tener excepciones que pues se repetirán, como para el caso de la plata, el mercurio y el plomo. Entonces todos los cloruros, bromuros, yoduros son solubles excepto estos, y en el caso de los sulfatos se le adicionan entonces las excepciones de estroncio y bario. Y ahora lo invertimos, porque antes teníamos en esta columna que todos eran solubles, ahora tenemos que todos estos de esta columna son insolubles, los sulfuros, los carbonatos, los fosfatos, los hidróxidos son insolubles, excepto, y generalmente también, como pasó en el cuadro anterior, se van a repetir, en el sentido en que la mayoría entonces de las excepciones son aplicadas al ion amonio, o sea, los compuestos de ion amonio, los compuestos de los metales alcalinos, como sodio, potasio, litio, y en el caso del grupo 2 tenemos entonces, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los sulfuros, los de sulfuros de calcio, estroncio y bario van a ser solubles, y en el caso de los hidróxidos, y aquí nos va a interesar el hidróxido de calcio, en este caso, pues todos son insolubles excepto los de metales alcalinos y los de calcio, estroncio y bario. Entonces es importante que recordemos estas
estas reglas de solubilidad que las vamos a utilizar, no vamos a utilizar todas en esta práctica, en esta práctica virtual, pero sí es importante pues que vayamos familiarizándonos con estas reglas. Entonces tenemos acá un ejemplo de cómo aplicar esas reglas, que sería la pregunta que vamos a tener si se va a formar un precipitado o no cuando tenemos una reacción química. Entonces se va a formar un precipitado al mezclar soluciones de nitrato de magnesio e hidróxido de sodio. Entonces tenemos la reacción entre el nitrato de magnesio, ya vimos que todos los nitratos son solubles, y en el caso de hidróxido de sodio, pues todos los hidróxidos, en ese caso, son insolubles, y las excepciones incluyen, entonces, en este caso, por ejemplo, los metales alcalinos como el sodio, entonces es soluble en agua. Entonces eso lo que nos permite es poder escribir todos los iones por separado, porque son solubles en agua, están solvatados, rodeados por moléculas de agua. Y lo que vamos a tener es una reacción de doble combinación, doble combinación, doble desplazamiento, perdón, en el cual entonces el hidróxido va a asociarse con el magnesio y el sodio con el ion nitrato. Entonces lo que vamos a tener es el nitrato de sodio, el hidróxido de magnesio. Entonces ya habíamos visto que todos los hidróxidos son insolubles, excepto los de los alcalinos, y en este caso pues aplicaría para el caso del sodio. Entonces tenemos que el nitrato de sodio es soluble en agua. Y en el caso de los nitratos, pues sí, todos los nitratos son solubles. En ese caso, disculpen, los hidróxidos son insolubles, excepto estos. Entonces, ¿qué quiere decir? El magnesio no está en esta lista. Entonces, en este caso, el hidróxido de magnesio va a ser insoluble en agua. De esta manera, entonces, podemos escribir los estados de agregación. Ya vimos que estos son solubles en agua, que el nitrato de sodio es soluble en agua. Entonces, por las reglas de solubilidad y después por experiencia, pues vamos a ver que el hidróxido de magnesio no es soluble en agua, por lo menos digamos, a temperatura ambiente. Bueno, esta práctica incluye, o esto que estamos viendo ahora, incluye el reporte. O sea, voy a explicar, o sea, explicar cómo se va a proceder, y esta presentación, bueno, en este caso no el video, sino la presentación ya sea en PowerPoint o PDF, les va a servir para completarla y hacer el reporte. Entonces tenemos, por ejemplo, las reacciones que se van a hacer acá en esta práctica es la reacción de calcio. Entonces vamos a tener pueden estar por separado cada uno de los tres cationes o en una mezcla, y los vamos a hacer reaccionar con las mismas sustancias. En este caso vamos a hacerlo reaccionar con hidróxido de sodio. Entonces ya vimos que el hidróxido de sodio es soluble en agua, entonces por eso podemos poner la pequeña palabrita aquí acuoso, estas dos letras. La mezcla realmente viene en forma de cloruros, entonces en este caso el cloruro de calcio es soluble en agua, pero en este caso pues no nos interesa tanto pero el ion cloruro, aunque sí es importante, digamos, tenerlo presente. Pero aquí lo que necesitamos entonces, para poder escribir la ecuación molecular, ecuación iónica general, todo lo que necesitamos escribir acá, necesitamos nada más saber, en este caso les estoy comentando que esto está asociado con cloruro. O sea, básicamente aquí lo que tenemos es cloruro de calcio. Reacciona con hidróxido de sodio, y por las reglas de solubilidad, entonces vamos a tener hidróxido de calcio, que en este caso pues va a ser soluble en agua. Entonces aquí ustedes van a escribir la fórmula química, el nombre y el estado físico del producto. Vamos a hacer una secuencia, este tubito que tenemos acá, vamos a entonces hacerlo reaccionar con otra cosa. O sea, en estos momentos vamos a tener hidróxido de calcio. Entonces vamos a la siguiente, donde tenemos ese hidróxido de calcio, y lo vamos a hacer reaccionar con carbonato de sodio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos hidróxido de calcio, ustedes lo van a escribir acá, vamos a escribir la ecuación molecular, iónica general, iónica neta. Tenemos hidróxido de calcio, va a reaccionar con el carbonato de sodio, que en este caso, pues con solo la presencia de tener un metal alcalino, pues se lo hace soluble, entonces soluble en agua, y eso nos va a formar entonces un precipitado, en este caso un sólido blancuzco o un sólido blanco.
¿Y cuál va a ser entonces la naturaleza de ese sólido blanco? Si teníamos aquí hidróxido de calcio y aquí carbonato de sodio, pues entonces aquí van ustedes a escribir lo que se va a formar. Importante entonces escribir el nombre, la fórmula química y el estado físico del producto. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener, entonces el producto de esto lo vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico pues es soluble en agua y aquí tenemos entonces que escribir lo que era el producto que teníamos originalmente de la presentación del calcio 2 o la slide anterior, y se hace reaccionar con HCl y entonces ahora se solubiliza. Entonces ustedes van a escribir lo que se forma acá. Aquí nada más se pone el producto, aquí se pone toda la ecuación molecular, la iónica general, etcétera. Bueno, eso es, entonces nos falta todavía un slide para la parte del calcio. Entonces ahora tomamos lo que estaba acá, ¿verdad? Lo tomamos y lo hacemos reaccionar con esta sustancia que se llama oxalato de sodio, perdón. Tenemos sodio, entonces con solo eso automáticamente sabemos que es soluble en agua. Entonces el producto que había acá, ustedes lo van a escribir acá, se hace reaccionar con esto y entonces nos va a dar dos cosas. Uno va a ser un sólido, que en este caso se forma este sólido. Ustedes van a poner acá, igual que aquí, la fórmula química y se va a formar la otra sustancia que va a ser soluble en agua, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado de tipo de reacciones que se le conoce también como doble desplazamiento. Entonces escribimos las ecuaciones completas acá y aquí ponemos la fórmula química, el nombre y estado físico del producto. Bueno, eso es con respecto al calcio. Tenemos ahora el ion amonio. Recordemos entonces que aquí lo que tenemos es el cloruro de amonio, o sea, tenemos que los cationes inicialmente se les presenta o se les da en tubos de ensayo y que están solubilizados en agua. Generalmente, pues los que se les suministra son cloruros. Entonces, en este caso tenemos cloruro de amonio, lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido de sodio y entonces lo que vamos a tener es que no se va a formar ningún precipitado, vamos a tener algo que va a ser soluble en agua. Ustedes van a escribir aquí la fórmula, etcétera, todo lo que hemos estado hablando, ustedes nada más rellenan los espacios. Ahora este tubo, entonces, esta sustancia que tenemos en este tubo, lo vamos a hacer reaccionar con carbonato de sodio. Vean que básicamente muy parecido a lo que ha sufrido en el caso anterior, en el caso del calcio. Las mismas reacciones, por lo menos al principio. Entonces, eso se hace reaccionar con carbonato de sodio y nos da entonces digamos, este resultado en el cual no hay una presencia de un sólido. Entonces, igual, ustedes rellenan todos estos espacios y tenemos ahora, tomamos este tubo, esta reacción acá, o este producto, y lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio. Entonces, aquí hay una pequeña distinción o diferencia con respecto al caso del calcio, pues que generalmente, como ya vimos en las redes de solubilidad, básicamente todas las sales se podrían decir que son de amonio, son solubles en agua. Entonces, la manera de identificarlo, en ese caso, la presencia de ion amonio, es a partir de un proceso de calentamiento que se le va a hacer al tubo cuando se le agregó hidróxido de sodio, se hace un calentamiento y se pone un papel de tornasol, en este caso un papel de tornasol rojo, y se prueba entonces a ver si hay un viraje del color. En este caso, pues según esta imagen, pues cuando pasa esto, hay un viraje del papel tornasol rojo a coloración azul. Entonces ustedes van a escribir acá lo que se está formando, lo que piensan ustedes que se ha formado. Igualmente ponemos aquí toda la información de las ecuaciones iónicas, etc. Bueno, eso es con respecto al ion amonio. Entonces hemos identificado, por decirlo así, de una manera no a través de un precipitado, sino a través de la evolución de un gas, ¿verdad? O un vapor, el cual entonces está cambiando la coloración del papel tornasol. Bueno, ahora vamos al último catión, que es el hierro 3. Igualmente, recordemos que en este caso el hierro 3 que se suministra está en forma de un cloruro, o sea, cloruro de hierro 3. Eso se hace reaccionar con hidróxido de sodio y nos va a dar entonces un producto que si podemos ver acá, bueno, generalmente eso tiene una coloración amarillenta, pero vamos entonces a ver la formación de un sólido. Un sólido que puede ser, digámosle,
café o amarillo. Así. Esto depende de la persona, pero generalmente anda por ese color. Vamos a escribir aquí toda la información que nos están pidiendo y ahora tomamos este sólido, este tubo que está conteniendo ese sólido, lo vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico y eso entonces vamos a ver que ese sólido, por decirlo así, se va a desaparecer, se va a transformar, ustedes van a decir qué es lo que se está formando y obtenemos entonces una disolución. Ahora tomamos este tubo, el producto de esta reacción anterior, lo hacemos reaccionar con tiocenato de potasio, tenemos aquí un alcalino, entonces eso indica que es soluble en agua, y entonces vamos a ver una formación de lo que conocemos como una reacción de complejación o formación de complejos. Entonces, van a escribir aquí ese producto que se está obteniendo, en este caso el complejo que se está obteniendo, y la característica acá es que en el caso de los complejos, pues es una fase más densa, por decirlo así, no es tanto un sólido, sino es un cambio de la coloración realmente. Aquí se ve como que cambia un color, tal vez un rojo tinto eh, o rojo vino, y este es característico entonces de que hay hierro en la solución. Entonces ya vimos, por ejemplo, en la introducción que podemos identificar los iones plomo, podemos identificar iones plata, podemos identificar iones calcio. En el caso del ion amonio, pues no es a través de una reacción de formación de complejos ni de precipitación, sino es por la evolución de un gas y que afecta el papel tornasol en aquel caso. Y en el caso del hierro, pues podemos identificar la presencia de hierro 3 por la formación de un complejo coloreado y eso es característico, digamos, el color sería característico del hierro 3. Entonces, lo que ustedes van a hacer, aparte de rellenar todos los espacios anteriores que hemos descrito, es que vamos a tener una especie, un esquema de esta manera. Vamos a tener una mezcla donde tenemos los tres iones que acabamos de ver. Van a ser reaccionados los tres por igual con hidróxido de sodio. Y en estos espacios que están acá, vamos a poner el número del tubo que ustedes piensan que tendría que ir ahí. Entonces, lo único que vamos a poner aquí es un número. No importa, por ejemplo, que aquí ustedes piensan que aquí va este tipo de situación en la cual no hay información de color, perdón, o de un sólido, entonces ustedes podrían poner aquí un 1, un 1 y un 1, ¿verdad? Es como un ejemplo. Entonces, ¿qué se formaría de la reacción de hidróxido de sodio con calcio? Sería lo que pasa en el tubo en el número 1, en el número 2, número 3, número 4, etc. Entonces, ustedes ingresarían acá ese número. Entonces, vamos a seguir este esquema, el cual entonces nos va a identificar cada uno de estos tres cationes que acabamos de ver. Por un lado, se va a identificar un catión, por esta otra corriente se va a identificar otro catión y por esta otra rama del esquema se va a identificar otro catión. Entonces aquí nada más lo que tienen que hacer es rellenar los espacios vacíos con los números que están. Podemos, como dice aquí, se pueden repetir las numeraciones. O sea, yo podría tener todo esto lleno de números 5 o números 6, ¿verdad? Si ustedes piensan que es así. Bueno, aparte, vamos a necesitar que ustedes vean un video que está asociado, que ustedes lo tienen ahí con toda la información de esta práctica, que se llama Test for Cations. En este caso, lo que ustedes van a ver son la reacción de varios cationes y vamos a pedirles que escriban las ecuaciones que ya hemos visto, ecuación molecular, iónica general, etcétera, para diferentes cationes. Ahí en el video salen más, ustedes nada más van a escribir todo eso que está pidiendo para estos cationes, estos 6 cationes. El video es corto realmente, no tiene narración, nada más una música de fondo.